Perfecto. Buenas tardes, compañero, doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca de anatomía y bioquímica del cristalino. Un tema corto dentro de lo que cabe, algo complejo y es algo necesario para el día a día. Todo esto se saca del capítulo de la... Para empezar, pues vamos a tener que el cristalino pues, va a ser una estructura transparente y convexa que va a tener las funciones de mantener su propia transparencia, además de reflector, tiene un el cristalino no va a disponer de ningún tipo de inervación ni irrigación después de crecimiento fetal. Es totalmente dependiente del humor acuoso y pues este va a hacer todas las necesidades metabólicas y de desechos que el cristalino necesita. Pues, ¿dónde va a estar situado el cristalino? Pues va a estar situado justo detrás del iris y delante del cuerpo vítreo. No sé si pueden observar aquí mi mouse, donde pues en la parte anterior vamos a encontrar pues el recubrimiento que va a ser el iris, con solamente la porción media donde va a estar la pupila, y en la parte posterior vamos a encontrar aquí todo el cuerpo vítreo, y lo que lo va a estar separando pues básicamente va a ser cristalino, y este va a estar suspendido a través de unas zónulas que van a llamarse las zónulas de zinc, las que tienen también una función y de acomodación. En cuanto a los polos, tanto anterior y posterior del cristalino, estos van a estar unidos por la línea imaginaria llamado eje óptico, y las líneas de la superficie que pasan de un polo a otro se denominan meridianos. En cuanto al ecuador del cristalino, corresponde a la circunferencia máxima. Hablando un poquito más de conceptos básicos, el cristalino puede refractar la luz, ya que su índice de refracción normalmente es de 1.4 en el centro y 1.36 en la periferia. Este va a diferir un poco sobre el humor acuoso y el humor vítreo, que es 1.336. El cristalino va a aportar aproximadamente entre 15 a 20 dioptrías. ¿Por qué la diferencia? A medida vamos creciendo y en el desarrollo, este va a ir creciendo a su vez y pues va a ir cambiando la dioptría. El crecimiento del cristalino va a ser continuo a lo largo de toda la vida y por eso pues, los cambios. Al nacer vamos a tener un diámetro de 6.4 ecuatorialmente y 3.5 milímetros de dimensión anteroposterior con un peso de 90 miligramos. Mientras que en la adultez estamos hablando de una longitud de 9 milímetros en el ecuador, 5 milímetros anteroposterior y un peso de 255 miligramos. Y este va a tener un índice de refracción que va a estar disminuyéndose con la edad. Avanzando un poco más, vamos a encontrar que el cristalino realmente pues, no es una forma ni circular ni tampoco cuboidal, sino que va a tener una forma medio cónica en la parte posterior. En la parte anterior, como podrán ver, vamos a encontrar que el grosor en la parte central es de 14 micras, mientras que en la parte posterior si lo va a ser 4 milímetros. Por eso tener mucha precaución al momento de hacer los tipos de cirugía, pues como podrán ver es una nada lo que nos divide, ¿no? Y pues la cápsula va a ser una membrana basal transparente y elástica por colágeno, depositada por las células epiteliales. La cápsula del cristalino es más gruesa en las zonas ecuatoriales anterior y posterior y más delgada en la región del polo posterior central, donde puede alcanzar de 2 a 4 micras. Avanzando un poco más, tenemos las fibras zonulares, que estas van a ser como que dice el puente o el sostén cristalino. Este va a estar sujeto a la fibra zonular, parte de las láminas basales del epitelio, la parte del cuerpo ciliar. El diámetro de esta fibra es tienen una función, pues, tanto sostén como de acomodación. En cuanto al epitelio del cristalino, este va a estar inmediatamente detrás de la cápsula anterior y se va a encontrar con una capa única de células epiteliales metabólicamente activas que llevan a cabo todas las actividades normales de una célula, como la biosíntesis del ADN y el ARN, proteínas, lípidos, además de la producción de la energía, del ATP, para satisfacer la necesidad energética del cristalino. Recordando pues, que el cristalino, como siempre, está en crecimiento y pues, básicamente crecimiento y desarrollo,
va a ser una capa de células que siempre se están formando, formando y formando, y por eso pues al final este va a ir creciendo. En cuanto al núcleo y la corteza, el cristalino este no desaparece en ninguna célula. Según se va depositando las nuevas fibras, estas solas también van a ir aglomerándose y a las formadas, de forma que las capas más antiguas ocupan la zona central. Las fibras más externas son las más recientes y componen la corteza del cristalino. Y las suturas del cristalino se forman por las interdigitaciones de las prolongaciones celulares apicales o las suturas anteriores y basales o suturas posteriores. No sé si alguna vez lo han notado, tal vez en el microscopio, cuando están observando pacientes jóvenes, muy jóvenes y sanos, pues sí se logra ver cómo se observan la Y en la parte anterior y en la parte posterior una Y invertida. Y pues entre la corteza y el núcleo no existe ninguna distinción morfológica, sino que se observa una transición gradual entre ellos. Pues pasando un poquito a la bioquímica, es un tema un poco interesante, pues es un tema que realmente se pregunta mucho en la residencia. Vamos a hablar acerca de las proteínas del cristalino. Y en esta, pues vamos a hablar que el 33% va a ser el peso de la proteína en representación a lo demás, ¿no? Les traigo un pequeño cuadro de cómo se puede comportar, cómo se puede clasificar las proteínas dentro del cristalino. Para empezar, vamos a tener una división amplia, hidrosolubles y no hidrosolubles. ¿Cuáles las hidrosolubles? Se van a dividir en dos, en las alfa y en las cristalinas beta y gamma. Las alfa van a tener, pues, como una de sus cualidades, van a ser resistentes a la atomización, a la temperatura. Como extremo encontramos las cristalinas beta y gamma, pues a su vez se van a dividir en beta y en gamma. Las beta van a ser el 35% de las proteínas solubles en agua, y las gamma son las menos abundantes y se encuentran en el núcleo. Mientras que en la parte no hidrosoluble encontramos las que sean solubles a urea, y estas van a tener una función citoesquelética y a su vez tienen una función de armazón estructural en el cristalino. Y tenemos las insolubles o proteínas de membrana intrínseca mayor, que van a tener una función de adhesión entre dichas células. A continuación, pues hablo un poquito más de cada una de ellas. Pero las células de las cristalinas alfa representan en términos el 30% de todas las proteínas lenticulares, es decir, un tercio. Y pues en su estado nativo son cristalinas más grandes, con un peso molecular de aproximadamente 600 kilodaltones, y pues vamos a tener dos subunidades, las alfa y las alfa beta. Y su principal función, como lo había mencionado, es evitar la desnaturalización completa y la insolubilidad de otras cristalinas. Y gamma se dividen en dos grupos y estas van a rondar en el 5%. A su vez, de bajo peso molecular y de peso molecular, las cristalinas gamma son las más pequeñas y estas solamente van a rondar alrededor de 15%. En cuanto a las proteínas estructurales, la membrana y proteínas, la fracción no soluble de las proteínas puede dividirse en dos fracciones, una soluble en urea y otra insoluble. La fracción soluble en urea del cristalino joven contiene proteínas citoesqueléticas que proporcionan el armazón estructural a la célula del cristalino. Y pues en cuanto vamos envejeciendo, pues el incremento de las proteínas hidrosolubles, con el gran paso del tiempo, las proteínas se agregan formando ser hidrosolubles y se dispersan a la luz, completando de este modo la opacidad cristalina. A mayor edad, mayor opacidad. Y pues la transformación de proteínas hidrosolubles hablando un poquito de cataratas luminescentes, pues las cataratas con color significativamente marrón del núcleo del cristalino van a tener un incremento en la cantidad de proteínas no hidrosolubles. Aquí les traigo un poquito un diagrama, creo que en la siguiente diapositiva, de cómo va a ir cambiando y por qué es importante en los pacientes diabéticos, pues la prevención, ¿no? En cuanto al el objetivo del metabolismo lenticular es preservar la transparencia.
pero esta pues a medida va pasando la edad pues se va opacificando. La producción de energía del cristalino va a depender principalmente del metabolismo de la glucosa, que entra a través por el cristalino a partir del humor acuoso, tanto mediante difusión simple como a través de una transferencia denominada difusión facilitada. En un breve resumen es, si hay aumento de la glucosa, este se va a ser transportado a través del humor acuoso, va a ser transformado por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Un resumen de cómo se ve la vía del sorbitol. Pues iniciando pues de la sangre, si hay niveles elevados de glucosa, estos van a ser transportados, por ende van a ser transportados a través también del humor acuoso. Va a intervenir una enzima que es la aldosa reductasa. El NADPH pierde un hidrógeno y pasa a un NADP, y este va a convertir la glucosa en sorbitol. Este se va a difundir de fuera del cristalino y va a generar un edema osmótico, y por lo tanto va a generar un aumento del volumen del cristalino, y este va a estar asociado mayormente pues a una catarata metabólica, llámese asociada a diabetes. Su principal factor de riesgo pues son los niveles altos de glucosa. Aquí otro pequeño diagrama, pues teniendo hiperglucemias, glucosa alta, se transporta humor acuoso, está encima del 12 reductasa, va a ser de la glucosa al sorbitol, este va a generar una sobrehidratación osmótica y van a empezar a generarse opacidades múltiples. Aquí podemos observar, no sé, en la parte superior, cómo se observa pues, en la zona cortical, perdón, como opacidades múltiples blanco-grisáceas, primero en corteza superficial anterior y luego también en la posterior. Y pues la glucólisis anaerobia es más activa de las dos rutas, que proporciona casi todos los enlaces de fosfato de alta energía que son necesarios para el metabolismo del cristalino. Y pues tenemos el daño oxidativo. En el curso de la actividad metabólica normal de las células se generan radicales libres, los cuales van a pues, generar pues, daño a nivel celular, a nivel del ADN. Y pues también tenemos, así como efectos dañinos, los efectos protectores, que está el glutatión peroxidasa, la catalasa, el superóxido dismutasa y algunas vitaminas como la E y la C. Recordando pues la diferenciación entre los rayos UVA, UV y UVC, que pues a medida pues estamos teniendo el medio ambiente, esto va generando mayor cantidad de rayos UV. Por ende, vamos a ver ahora. Aquí otra tabla de la cual ejemplifica un poco acerca de lo que estamos hablando, cómo van a ser los cambios evolutivos a medida que vamos envejeciendo, iniciando con una imagen de 6 meses en los cuales pues es completamente transparente, y llegamos hasta edades altas, arriba de 90 años, pues donde ya vemos una opacidad muy marcada. La exposición del cristalino a cifras elevadas de oxígeno durante el tratamiento prolongado con oxígeno hiperbárico da lugar a una miopización y aumenta la opacificidad del núcleo lenticular, y en muchos casos favorece a la aparición de las cataratas nucleares. Y pues traté de hacer un breve resumen de los dos temas. No sé si alguno de los compañeros o adscritos quiere aportar algo también a la charla. Y pues si no, me despido aquí con una foto de... Nadie quiere aportar nada a la clase. Bueno, las clases tienen que ser un poquito más interactivas al final, por favor. Los residentes tienen que tomar un poquito más de interés. No voy a estarles recordando en cada clase que tienen que encender la cámara. Créanme que a mí no es que sea al 100% de mi agrado estarles viendo sus caritas, pero es indicación del doctor Gutiérrez. Y si no ponen su cámara, entonces prácticamente se toma como inasistencia. Entonces, para los médicos que estuvieron sin cámara a esta clase, se va a tomar como que no asistieron, pues ya se le había dado las indicaciones. Traten de leer bien este tema de la academia, está bien bonito, está reducido, léanlo, compréndanlo, ¿sí? Ahorita vamos a cambiar un poco la cuestión de los exámenes.
Entonces sí necesito que por favor lean la bibliografía que se les dice. Te felicito, lo hiciste muy bien. Así tienen que ser las clases, tienen que ser breves, claras y concisas, ¿verdad? Traten de no poner mucho texto ni que sean tan largas porque obviamente todos se ponen un poco tediosos, entonces no pueden ni siquiera poner atención porque es muy extensa. Entonces, sí les voy a pedir que tomen de base esta clase porque la hiciste muy bien, doctor Galindo. Este, y pues, no sé si alguien quiere agregar algo o todo está claro. Él hizo mención a la clase con joya y pues estamos en los dos celulares. Él hizo mención sobre el grosor de las cápsulas, tanto posterior como anterior. Yo creo que eso es muy importante tener en cuenta, dado que habla sobre la fiabilidad al momento de estar haciendo la cirugía, que se puede venir todo para adelante. Y sobre tener mucho cuidado también y pericia para manipular la cápsula anterior al momento de la capsulotomía. Muy bien, quiero que ustedes tomen. Hola, ¿me escuchan? Todo claro, Sí. doctora. Sí, doctor. Ok, es muy importante porque muchas veces todos se nos olvidan cuáles son las proteínas del cristalino, para qué nos funcionan, todo eso que el doctor explicó es muy importante. El dibujito que pusiste del tamaño y todo eso también, eso es pregunta de toda la vida, eso lo preguntan siempre, ¿sí? Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, prácticamente eso va a ser. Solo comentar los días martes, pues ya no se va a dar clase del IPC. Entonces, ya ese día se va a tomar para las clases de los fellows, que cuando se incorporen los nuevos fellows son los que vamos a empezar ya los días martes con ellos. Así que van a hacer una clase de segmento y una clase de retina, porque van a ver de retina. Entonces, ahorita por lo demás seguiríamos con la programación y los días martes, pues todavía no vamos a empezar las clases con los fellows hasta que se incorporen, porque uno de ellos se va a incorporar creo que a fin de mes y otros hasta marzo. Entonces, para que tengan en cuenta que los días martes, pues prácticamente se va a tomar en algún momento, así como ayer que tuve problemas con lo del internet y conectarme, entonces se puede ocupar ese día para alguna clase y no irnos atrasando. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo. Nos vemos el día de mañana, igual a las 5:30. Recuerden las indicaciones porque no se las voy a estar repitiendo como niños chiquitos. Y nos vemos el día